Muy buenos días, queridos hermanos, especialmente para vosotros, los creyentes, va este nuevo vídeo. Tengo en mis manos la hojita del 21 de enero, es decir, la hojita de hoy. ¿Y por qué he decidido compartir esta hojita? Bueno, he decidido compartir esta hojita porque hoy es el día de mi encomendación a la obra del Señor. Hoy precisamente cumplo 36 años de mi encomendación. El 21 de enero de 1989 fui encomendado y hoy estamos a 21 de enero del 2025. Es decir, 36 años. Dice así la hojita. Son unas palabras del Señor Jesucristo hacia sus seguidores, hacia sus apóstoles. De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Marcos capítulo 10, versículo 29 y 30. Sí, los apóstoles, a los que en principio se refieren estas palabras del Señor Jesús, lo habían dejado todo por seguirle. Si fuéramos a los evangelios encontraríamos que el Señor Jesús los fue llamando uno a uno y dice que dejando sus redes, ya que eran pescadores, incluso a sus padres, a su familia, le siguieron. El título de la hojita es el siguiente, en forma de pregunta. ¿Desea cambiar su vida? ¿Desea cambiar su vida? Y presenta varios ejemplos de personas que voluntariamente quisieron cambiar su vida. El primer ejemplo tiene que ver con un empleado bancario. Eso entronca directamente en un servidor, ya que, como la mayoría sabréis, yo era empleado de una entidad bancaria y también lo dejé. Cuando sentí un llamamiento profundo de Dios para dedicar mi vida a la obra de Dios, dejé la banca. Dice, en primer lugar, un empleado bancario que decide cuidar a cabras. Aquí vemos, desde luego, reflejado mi propio caso, solo que en mi caso no eran cabras. Eran y están siendo ovejas espirituales. El Señor dirá que tengamos cuidado de la grey. Segundo caso, un profesional de la informática que se convierte en comediante, es decir, en actor. Y tercer y último caso, un ingeniero que prefiere ser maestro de escuela. Antes era ingeniero y ahora ha decidido ser maestro de escuela. Bien, estos son algunos ejemplos de personas que deciden cambiar no solo de profesión, sino a veces incluso también de vida. Sí. Yo me convertí al Señor el día 10 de mayo
del 1964. Tenía 18 años entonces. Todavía no había salido a la obra. Todavía no había abandonado la banca ni nada de esto. Yo recuerdo que 4 días antes de mi conversión, en la iglesia en calle Pinar del Río de Barcelona, le escribí unas cartas al Señor. Mira por dónde estas cartas, con tanto trasiego de mudanzas, se me han perdido, pero recuerdo perfectamente la mayor parte del contenido de estas cartas. 4 días antes. Yo recuerdo que estaba en mi cama, de soltero, vivía con mis padres, y antes de acostarme, decidí escribirle estas cartas al Señor. Porque yo ya llevaba un mes y una semana escuchando el Evangelio en la iglesia, y algo había aprendido ya. Y le decía al Señor: Señor, tú sabes que yo quiero ser pescador de almas, como eran los apóstoles, pero claro, yo no puedo pescar almas si primeramente no tengo pescada mi alma. Ayúdame, bendíceme, haz que pueda entregar mi vida a ti. Y sé que ya no pude continuar ahí porque las lágrimas literales, se desprendían de mis ojos. Se desprendían de mis ojos y tuve que secármelas con un pañuelo. Esto era 4 días antes, el día 6 de mayo del 1964. Y en el primer culto que hubo, que era el culto del domingo, allí me convertí al Señor yo. Allí me convertí al Señor yo. Recuerdo la persona que predicaba. Era mi gran amigo Enrique Jordà Bosch, que luego pasaría a ser mi maestro y que luego pasaría a ser el que me inculcó que un día dejara mi trabajo laboral y me dedicase a la obra del Señor. Buen amigo mío, que todavía vive. Él tiene 10 años más que yo. Pues bien, yo allí levanté mis manos en el culto cuando él estaba acabando su predicación y estaba haciendo una invitación a rendirle la vida al Señor, y le dije: Señor, Señor, yo quiero ser tuyo, yo quiero ser tuyo, yo quiero convertirme, y levanté mis manos. Y la persona que me llevó al Evangelio, Bárbara López, se me abrazó, y los dos nos pusimos a llorar. Digo que son algunos ejemplos de personas que deciden cambiar no solo de profesión, sino a veces incluso de vida. Plenamente conscientes de las dificultades que inevitablemente encontrarán en esta nueva página de sus vidas, estas personas, entre las que me encuentro yo, no dudan en hacer de su pasión su profesión, en mi caso, más concretamente, su vocación. La vocación de ser obrero y de servir a todo tiempo, los años que el Señor me permita vivir en esta vida, de servir al Señor. Bien, como he dicho antes, ya hoy se cumplen 36 años de esa efemérides. Recuerdo que el día que dejé la banca, me fui a la oficina principal del banco y le pedí la cuenta al jefe de personal. Y de paso también le llevaba una Biblia dedicada a su nombre y le expliqué por qué dejaba la banca, porque yo me iba a dedicar el resto de mi vida a vivir por fe. Ahora esta hojita pasa a hacer unas aplicaciones que yo voy a intentar aplicarme a mí mismo en la medida que me sea posible. Dice: Dios propone a cada ser humano una reconversión mucho más importante. Sí,
más que aquel banquero que se ha dedicado a las cabras, o que aquel de la imprenta creo que se ha dedicado a ser actor, etcétera, etcétera. Dios propone a cada ser humano una reconversión mucho más importante. Es un giro de 180 grados. Es un giro absoluto, íntimo y, sobre todo, indispensable. Se trata de dar la espalda a nuestra existencia cuando vivíamos lejos de Dios, lejos de Dios. Y también de confiarle nuestra vida. Nuestra vida. Yo me acuerdo, el día de mi encomendación, donde se hizo un culto y donde muchos hermanos oraron a favor mío para que nunca me faltara nada en la vida, confiarle nuestra vida. El salmista David, en su Salmo 37 y versículo 5, dirá: encomienda al Señor tu camino y confía en Él. Algo, y Él hará. Algo que estoy intentando yo hacer a lo largo de estos últimos 36 años. Dice que esto significa reconocer que somos pecadores y aceptar el perdón que Dios nos ofrece. Perdón que fue hecho posible gracias a la muerte de Jesús en la cruz. Sí. Si el Señor Jesucristo no hubiera descendido del cielo a esta tierra y hubiera muerto en la cruz, podríamos tener muchas cosas, riqueza, fama, aplausos, pero no tendríamos el perdón. Porque Él vino y ocupó nuestro lugar, es por lo que nos ha dado el perdón. Continúa diciendo la hojita: entonces, ante nosotros se abrirá una nueva vida. Sí. En el momento en que entregamos nuestras vidas al Señor, se abre ante nosotros una nueva vida. Por eso el apóstol San Pablo, escribiendo la segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 17, dirá: las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, todo lo antiguo ha de quedar arrinconado a un lado. Ahora se os presenta vivir una vida nueva, en el gozo y en la paz del Señor, cosa que he intentado hacer yo. Yo y otros muchos también, No pensemos que solamente los obreros vivimos esta vida. Los creyentes sencillos de a pie, vamos a decir vulgares, en el buen sentido de la palabra, también la viven, si es que se han convertido de corazón al Señor. Pero ahora yo estoy pensando en un servidor, como obrero del Señor. Las cosas viejas pasaron, la banca, los amigos, todo pasó. He aquí todas las cosas son hechas nuevas, Dice entonces, ante nosotros se abrirá una nueva vida. Esta nueva vida, dice la hojita, no estará libre de pruebas. No. No pensemos que esta vida es un camino de rosas a partir de ahí. Por eso el apóstol San Pablo, en su primer viaje misionero, junto a Bernabé, su colaborador, les dirá a aquellos habitantes de Listra y de Derbe: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario. El Señor nos quiere pulidos como el oro refinado de mayor número de quilates. Y esto se consigue, también lo dirá Pedro en su primera carta,
a base de sufrimiento, a base de quitar las escorias que todavía se adhieren a nuestra vida. Es necesario que a través de muchas tribulaciones, de muchos sufrimientos, como Pablo le dirá a Timoteo, tú pues, hijo mío, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Es necesario que a través de estas cosas entremos en el reino de Dios. Continúo, pero los momentos difíciles se pueden vivir con la ayuda de Dios. Sí, momentos difíciles van a venir. Y en mi vida, y a lo largo de estos 36 años, puedo dar fe de que han venido y que muchas veces me he desanimado y casi me he hundido y me han entrado hasta ganas de abandonarlo todo y de volverme a mis redes, a mi banca, donde fuera. Pero rápidamente el Señor me ha levantado el ánimo, la ayuda de Dios. Cuando yo preparaba o ampliaba, como hago siempre, estas notitas, venía a mi mente las palabras que el Señor le dijo a Josué. En el libro de Josué capítulo 1 y versículo 5, no te dejaré ni te desampararé. Josué, tú vas a entrar ahora para poseer la tierra, algo que Moisés, tu antecesor, no pudo hacer, pero tú lo vas a hacer. Pero que sepas una cosa, aunque vas a tener dificultades y momentos de desfallecimiento, que sepas que yo no te dejaré ni desampararé. Al igual que estuve con Moisés, estaré contigo. Digo, momentos difíciles se pueden vivir con la ayuda de Dios, aunque este camino implica necesariamente cambios materiales, porque es sobre todo un cambio interior. Un cambio interior. Es decir, ha de haber un cambio interior del corazón. Y ese cambio interior tiene que ser visible en nosotros. Las gentes que nos ven, las gentes que nos conocen, tienen que llegar a la conclusión que aunque ellos no sigan nuestra fe, algo hay en nuestras vidas que nos hace diferentes. Por eso el apóstol San Pablo, cuando escribe a los Corintios en su primera carta y capítulo 3 dirá, vosotros sois cartas abiertas y leídas por todos los hombres, que no haya ningún borrón en vuestras cartas, en vuestras vidas. Sigue diciendo la hojita, nuestros objetivos desaparecerán y darán lugar a nuevas metas, Yo, como vengo del mundo del deporte, una de las cosas que tuve que abandonar para no ocupar más tiempo en cosas de aquí abajo fue el fútbol. Yo era futbolista, como muchos sabéis, yo era futbolista. En aquel momento y con 18 años pensaba que llegaría a ser alguien. Pero bueno, una de las cosas que tuve que hacer, y según el momento y la cultura de aquel momento, fue dejar el fútbol. Ya que venían a mi mente las palabras del Señor Jesús, no se puede servir a dos señores, porque se amará al uno y se dejará en segundo lugar al otro. Yo quiero dedicar mi vida enteramente al Señor, y tuve que dejar el fútbol. Aún me acuerdo perfectamente. Era un martes, era un 12 de mayo, y fui a entregar la ropa y los carnets de jugador a la sede del equipo. Bien, digo que nuestros objetivos desaparecerán y darán lugar a nuevas metas. Metas menos egoístas quizá, pero sobre todo metas en armonía con Dios, con la ayuda de su Espíritu. Por ejemplo, metas de agradar a Dios, de hablar de Dios, de Él,
a todos los que nos rodean. Y termina la hojita diciendo, no lo lamentaremos. Si hacemos esto, no lo lamentaremos de hablar a Dios. 36 años que se cumplen hoy y que he dedicado estos últimos años, desde que tenía 43, ahora que he cumplido 79, la semana pasada no, la otra, cumplí 79 años, dedicándome a hablar a Dios. Muchas veces con torpeza, incluso de reconocer que en otras ocasiones con inconsecuencia espiritual, pero el Señor sabe que cuantas veces he hecho estas cosas me he arrepentido y le he pedido perdón. Hablar. Cuando el Señor Jesús sanó a aquel endemoniado, un hombre que estaba loco, un hombre que nadie podía sujetar, un hombre que se hería con piedras, y cuando lo sanó y quitó de él los demonios, dice el Evangelio de que encuentras a aquel endemoniado, apodado Legión, porque eran muchos, sentado a los pies del Señor, y en su cabal juicio, y diciéndole al Señor, yo te seguiré, Señor. Y el Señor le dijo, no, vete a los tuyos, vete a todos los que te conocen, vete a todos los que huían de ti antes de ser restaurado, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y de alguna manera, sin haber llegado a ese estado tan penoso de endemoniado, es lo que un servidor y muchos como yo estamos haciendo en nuestros días. Y ya voy a terminar. Volviendo a la principal razón por la que he decidido grabar este vídeo, ¿sabéis de qué es de lo único que me arrepiento? Después de haberme arrepentido de mis pecados y haberle pedido perdón a Dios, ¿sabéis de qué es de la única cosa que me arrepiento? De haber esperado hasta los 43 años, cuando yo me convertí al Señor a los 18. Y ya con 2 hijos que tenía, de haber esperado hasta los 43 años para tomar esta decisión. Una de las mejores decisiones de mi vida, junto a la de entregar mi vida al Señor Jesucristo. Y ahora, queridos hermanos, deseando que este vídeo pueda arrojar luz sobre vuestras mentes y sobre vuestras conciencias, y toméis decisiones parecidas, si habéis recibido el llamado de parte de Dios. Esperando esto, vamos a terminar como siempre en oración al Señor. Señor y Padre, yo te doy las gracias por estos 36 años, por estos últimos 36 años, donde abandoné mi trabajo, abandoné la banca y abandoné tantas y tantas cosas para dedicarme a ti. Como he acabado de decir en este vídeo, no siempre he hecho las cosas bien, pero tú sabes que te amé, que tomé una decisión por fe y que después de tantos años y muchos reveses que ha habido en mi vida, te sigo amando. Y si cabe, te sigo amando más y más. No sé los años que tú me mantendrás en esta tierra. Últimamente me han aparecido distintas enfermedades, algunas bastante graves, como la enfermedad del corazón, por la que me he de medicar durante el resto de mis días. Pero te doy las gracias, Señor, porque, como estás viendo, aún me quedan fuerzas para gritar con el corazón y con el alma y decirte que te amo, Señor. Como te dijo Pedro, el inconsecuente Pedro, Señor, tú sabes que te amo, tú lo sabes todo. Así pues, Señor, recibe mis gracias, recibe mi alabanza, recibe todo lo que soy, ya que te lo ofrezco en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.